En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 23 de enero de 1995 que Gregorio Ordóñez se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con María San Gil, secretaria del Grupo Popular, y otros 2 colaboradores. Se postulaba como favorito a la alcaldía de San Sebastián y vivía su mejor momento político y personal. Su hijo Javier apenas tenía 14 meses. Pero de pronto un individuo encapuchado se acercó por la espalda y sacó una pistola. Lo siguiente, un ruido seco y borbotones de sangre que salían de la cabeza de Gregorio Ordóñez. El asesino le atravesó la cabeza de un solo disparo. María San Gil salió dando gritos tras el terrorista, pero no pudo alcanzarle. Se armó un fuerte revuelo en las cercanías del bar y un médico trató de reanimar a Gregorio, pero no había nada que hacer. La bala del calibre 9 milímetros había acabado con su vida en cuestión de segundos. Su mujer Ana se encontraba en casa con su madre y su hijo cuando de pronto llamaron al teléfono. Era Eugenio Damboriana, que le dijo: «Ana, no pongas la radio, no pongas la tele, no escuches nada, que voy». Tal y como relata la viuda de Gregorio Ordóñez, en ese momento tenía a su hijo Javier en sus brazos y se lo tuvo que pasar a su madre porque se le heló la sangre. Al minuto tocaron al timbre Eugenio y María San Gil. Abrió la puerta y no tuvo más que verles la cara mientras gritaba: decidme que es mentira, por favor». Todos los concejales del Ayuntamiento de Donostiarra, excepto los de HB, es decir, Herri Batasuna, acompañaron bajo una incesante lluvia el féretro con los restos mortales de Ordóñez desde el bar La Cepa hasta la casa consistorial. Gregorio era muy querido, incluso por sus adversarios políticos. El socialista Fernando Mújica, que también acabaría asesinado, declaró: «Tengo la misma sensación de asco y repugnancia que sentí aquel día cuando esa cuadrilla de asesinos que puebla este país mató a Enrique Casas». Las elecciones tuvieron lugar apenas 3 meses después y el Partido Popular consiguió, a pesar de la pérdida de su carismático dirigente, ganar las elecciones, pero no gobernar. Pasó el tiempo y el sufrimiento y rechazo de la sociedad cayó en el olvido. No así para su viuda Ana, que todas las noches tenía que contarle un cuento absurdo a su hijo, en el cual le decía que su padre estaba en el cielo. Hasta que con 4 años su hijo le dijo: «¿Pero dónde está mi padre? ¿Qué le ha pasado a mi padre que nunca lo veo?». Ana no tuvo más remedio que contarle la verdad. «Tu padre estaba almorzando en un restaurante, entró un terrorista y le pegó un tiro en la cabeza y lo mató». Se cumplen 26 años del asesinato de uno de los líderes políticos que podría haber cambiado no solo la historia del País Vasco, sino también la historia de España. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 24 de enero de 2021, comenzamos este programa recordando la figura de Gregorio Ordóñez, un tipo que cumplía ayer 26 años su asesinato y que hace bien poquito aquí en Madrid había en el Palacio de Cibeles una exposición que conmemoraba su historia, su, por desgracia, breve obra en la política, pero que, como ustedes saben, siempre que podemos rendimos tributo a las víctimas del terrorismo, porque algunos pretenden que nos olvidemos de lo que ocasionó ETA. Ya sé que hay mucha gente que le parecerá muy pesado esto, pero hay que recordar a las personas que dieron su vida por defender la libertad y por defender la nación, y eran de ideas completamente distintas. Hablábamos de Gregorio Ordóñez, también de Fernando Mújica, con el que hemos comenzado alguna vez en Cuentan las Crónicas, recordando su figura, y bueno, negándonos a aceptar esta anormalidad en la que pretenden que habitemos, en la cual, pues bueno, nos olvidemos de esas cientos de personas que se sacrificaron para que nosotros pudiésemos vivir en libertad y en democracia, cosa que desgraciadamente hoy en día cada vez ocurre menos, y tanto es así que incluso los herederos de HB, que son los Herri Batasuna, los que se negaban a guardar, a acompañar el féretro de Gregorio Ordóñez, son los aliados del gobierno español, que nos olvidamos pronto de las cosas. Hoy vamos a tener en el programa a don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que nos va a explicar en qué situación nos encontramos. Es cierto que es una situación muy difícil no solo en Madrid, sino incluso en otras comunidades. Hay muchísima controversia al respecto sobre si esta tercera ola va a ser mejor, peor que la segunda. No, es que ya es mucho peor que la segunda y en algunas comunidades es incluso peor que la primera.
Hay datos que son, desde luego, demoledores. La incidencia acumulada ya saben que es un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos permite saber cómo va a ir aumentando el número de hospitalizaciones y el número de ingresos en UCI y, por desgracia, el número de víctimas. Por eso es importante la incidencia acumulada, que mucha gente dice, bueno, pero está en 800 o está en 1000, pero ¿qué más da? Si mira, no hay muertos, de momento. Ya saben que esto es un proceso, los infectados de hoy son los ingresados dentro de una semana, 10 días, y los muertos de dentro de 21. Los positivos que detectamos cada día, ya saben, tiene que transcurrir ese tiempo hasta que desgraciadamente veamos cómo aumentan estas cifras. La realidad es que mientras está ocurriendo todo esto, mientras tenemos comunidades autónomas, es que hay datos que son demoledores, especialmente en mi tierra, en la Comunidad Valenciana, están teniendo unos datos que son terribles, pero voy a comentarles algunos por encima. En el caso de Castilla y León está en 1.215 de incidencia acumulada, Extremadura 1.448, Comunidad Valenciana 1.245, Castilla-La Mancha 1.158, Murcia 1.332, La Rioja 1.208 y si hablamos de la Comunidad de Madrid estamos en 904, aunque esto previsiblemente esta próxima semana superará los 1.000. Es decir, unas cifras récord que no habíamos visto hasta ahora. Es cierto que el número de víctimas no es tan elevado, también es cierto que en el caso de la Comunidad de Madrid, la saturación de los hospitales, ahora todo esto nos lo va a comentar don Enrique, nos va a explicar cuál es la situación, todavía no se está reflejando, pero cada vez hay mayor carga, cada vez hay mayor récord de ingresos, ya se han superado los ingresos que tuvo la Comunidad de Madrid en la segunda ola, acuérdense que se aplicó el estado de alarma, el confinamiento, digamos, el aislamiento de la Comunidad de Madrid por parte del gobierno de Sánchez cuando la incidencia acumulada era de 500 y bajando. Esto hay que tenerlo muy presente, porque ahora estamos viendo comunidades del Partido Socialista Obrero Español que están por encima de los 1.000 y el caso de la Comunidad Valenciana es uno de ellos. Mientras aquí en la Comunidad de Madrid se creaba el hospital, se construía a toda velocidad el Hospital Isabel Zendal, en la Comunidad Valenciana ahora están montando carpas que parecen carpas falleras y con colchones prácticamente en el suelo, sin el equipamiento necesario. Y además, algunos creen que las medidas que han adoptado, el cierre de la hostelería, etcétera, etcétera, van a conseguir doblegar la curva, ya las famosas curvas. No van a dar resultado, van a tener un problema muy, muy serio, porque aquí, mientras en la Comunidad de Madrid, insisto, no era la peor comunidad, ya veíamos como Navarra o La Rioja estaban peor, pero ya saben que esto es un linchamiento continuo hacia la Comunidad de Madrid, que es la joya de la corona, todo el mundo la quiere poseer, y como el PP lleva ganando casi más de 15 años, pues entonces eso no puede ser, no se puede tolerar. Hay que acabar con la Comunidad de Madrid, sea como sea. Entonces todos ponían el foco en Madrid y otras comunidades estaban muy mal. Y ya se advertía, y ahí, bueno, ustedes tienen mis artículos y también pues, los que me siguen en redes sociales ya lo saben, que lo que pasaba en Madrid iba a pasar en el resto de comunidades autónomas. Porque esto, más o menos, el virus hace o replica el comportamiento. Ahora bien, hay una nueva variante, un factor que en esa ecuación todavía no contábamos con ella, que es la cepa británica. Me hace gracia que la gente diga cepa británica, pero el virus no diga el virus chino, porque si no, claro, ¿qué va a pensar el mundo? Pero la realidad es que esta cepa ya está comprobado, además, no solo que Fernando Simón mentía diciendo que iba a tener un efecto marginal, es falso cada vez, y además es que los números no mienten. Cuando uno ve los números, es lógico y es evidente que esta cepa, que tiene una capacidad de transmisión en torno al 50-70% mayor que la que estábamos conviviendo, y podríamos hablar en otro programa de la cepa sudafricana, ojito con la cepa sudafricana, que está haciendo estragos en África, y tanto es así que en Zimbabue llevan ya 3 miembros del gobierno que han fallecido por esta cepa, muchísimo más agresiva, la cual no se sabe incluso ni si la vacuna va a ser efectiva o no. Hay algunos estudios que dicen que sí, pero no neutralizaría del todo esta nueva variante. En fin, cuidadito con esto y sobre todo cuidado con esto cuando estamos viendo, como en Canarias especialmente, están llegando cientos, miles al mes de inmigrantes procedentes de África. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto de la cepa sudafricana. Aquí estamos abandonados y que la suerte decida. Un país sometido a la pura fortuna, 47 millones de habitantes. ¿Pero por qué decimos que esta tercera ola es peor? Bueno, pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, porque es un ejemplo que me parece muy claro. La Comunidad de Madrid empezó con 3.884 hospitalizados y 637 en UCI. Fue el pico que alcanzó, que tiene actualmente en la tercera ola. En la segunda ola, la Comunidad de Madrid llegó a 505 camas UCI en su pico y el número de hospitalizados en torno a los 3.300. Es decir, ya tienes muchísimos más hospitalizados e ingresados en la UCI
que en la segunda ola, que venías con números más bajos. Porque la segunda ola no se ha llegado a doblegar del todo, como sí que ocurrió con la primera, con ese confinamiento tan severo que sufrimos y que esperemos no volver a sufrir. Porque es cierto que alguna gente, yo la verdad es que no lo entiendo, reclama el confinamiento total. ¿Y de qué vive luego la gente? Porque esto es muy fácil decirlo cuando tú tienes el sueldo garantizado. Claro, si tú tienes el sueldo a final de mes asegurado, pues hombre, es muy fácil ponerse así. Pero la realidad es que esa es la medida que podría tomar cualquiera. Eso no tiene ningún mérito, todo el mundo encerrado en su casa. Hombre, pues sí, eso lo podríamos hacer todos, evidentemente. Pero se supone que si tuviésemos un gobierno, que ese es el gran drama, que estuviese pensando en esto, llevamos un año ya con la pandemia, que hubiese estado pensando y preparándose para este tipo de cosas, hubiese tomado otro tipo de medidas. Y además está demostrado que son los países en los que se ha hecho un control fronterizo severo los que han conseguido, con la excepción de Corea del Sur, que también han tenido grandes controles, sobre todo a la hora de acceder al país, pero es que Corea del Sur es un ejemplo que podríamos haber imitado y no hemos querido imitarlo, hemos decidido obviar lo que hacían países con gran experiencia. De hecho, Corea del Sur no ha registrado ni un solo día más de 1.500 positivos. Y algunos dirán, bueno, pero es un país pequeño. No. 51 millones de habitantes. Más habitantes que España. O sea que algunos también cuando dicen, no, es que claro, no se puede comparar con Taiwán, no se puede comparar con Australia, con Nueva Zelanda, que son los que han conseguido, aislándose del mundo temporalmente, conseguir que no tengan unas cifras récord. De hecho, Australia el otro día marcó 0 casos. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí hemos obviado absolutamente todo. La cepa británica es cierto que venía desde septiembre, ahora ya parece que empieza a notarse. Ellos vienen de un lockdown severo y están reduciendo ya el número de casos diarios. El número de muertes todavía tarda un poco más en verse reflejado, pero es que el Reino Unido la gestión ha sido absolutamente nefasta. Y en el caso de España también. Tanto es así que hay que recordar que tenemos un ministro de Sanidad que está de campaña electoral. Como lo oyen. Un ministro de Sanidad que mientras estamos teniendo cifras récord, mientras hay hospitales en comunidades autónomas, especialmente Comunidad Valenciana, Extremadura, que directamente no van a entrar los pacientes. Esto va a pasar. Y esto no es el alarmista, es la realidad. Va a haber gente que, por desgracia, va a sufrir lo mismo que pasó en la primera ola. Y es que se asfixiarán en sus casas. Así de duro, pero así es la realidad. ¿Por qué no se han preparado? Y porque mientras Chimo Puig estaba regando con contratos basura a su hermanito, haciéndole chanchullos en la televisión pública y regalándole vete tú a saber qué a su amante, en ningún momento se ha planteado esta realidad. Y habían muchos, y esto lo decimos, el COVID, puedes estar hoy muy bien y pasado mañana estás fatal. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y esta realidad, que es innegable y que además se ha visto, igual que algunos dicen, no, pero Alemania también está mal. Hombre, Alemania tiene una incidencia acumulada de 288. En España estamos por encima de los 800. O sea, el concepto de estar mal de Alemania no es nuestro concepto. Y además una gran diferencia, Alemania sí que tiene un plan de choque para los comercios. Tanto es así que los comercios, la hostelería especialmente, que es la que más está sufriendo esto. También vamos a hablar con el consejero de estos casos, porque la mayoría de las infecciones se dan en los domicilios. Pero Alemania, por ejemplo, ya ha dicho que a toda la hostelería les va a pagar el 75% de lo que facturaron en el año 2019, es decir, el año en el que no hubo pandemia. Aquí no. Aquí están cerrando constantemente comercios que están abandonados a su suerte. Mientras jugamos a la propaganda, mientras inyectamos dinero en televisiones, mientras aumentamos presupuesto de ministerios que no valen absolutamente para nada, para que salga Irene Montero haciendo como que se maquilla, no sé qué historias montaba el otro día en Twitter, una persona que ya empieza a dar pena, es un ser grotesco, pero desde luego que ahora ya empieza a ser lamentable. Esta situación es en la que está España. Esta es la realidad. No se ha preparado esta tercera ola y muchos, al final uno se cansa, lo decíamos, oiga señores, que es que esto no ha terminado. Llega la vacuna, se ha acabado todo, faltan dosis. Ahora explicaremos también con el consejero por qué la Comunidad de Madrid no ha inyectado todas sus dosis. Tiene eso aquel. Yo reconozco que critiqué y de aquí pido disculpas porque me equivoqué. Escribí en un tuit que era vergonzoso las cifras de vacunación que estaba teniendo la Comunidad de Madrid, hasta que te explican por qué. Y es que, mira, cuando nos dicen que van a llegar 40.000 dosis
para poner la segunda, porque ya saben que la vacuna de Pfizer es una vacuna compleja. Seguramente ya cuando venga la de Oxford, que nos haya salido muy bien, la verdad, pero bueno, se va a utilizar porque estamos en una situación excepcional. La vacuna de Pfizer requiere 2 dosis. La primera dosis y luego a partir de ahí 21 días la segunda, y después de la segunda a la semana ya empiezas a generar la inmunidad, o al menos al 95% en la mayoría de los casos. Esto Israel nos va a servir como ejemplo de ello. Israel está en el 40% de población vacunada con la primera dosis, con la segunda en torno al 10-11%. Van a gran velocidad, vacunan 7 días a la semana, no hay ni Shabbat ni tu tía que les pare. La verdad es que lo de Israel es fascinante. En este caso, bueno, es una pura eficiencia. Un día podríamos dedicar un programa a la historia de Israel, que es de luego muy, muy interesante. Ya sé que habrá alguno que no les gustará, pero bueno, la historia en sí sigue siendo muy interesante. Pero como les comentaba, el tema de la segunda dosis, la Comunidad de Madrid decía, bueno, como me prometen que me van a enviar 40.000 y luego me llegan 30.000, va a haber gente que no le voy a poder aplicar la segunda dosis. Y por lo tanto, las guardo. Ahora todo esto, insisto, lo vamos a comentar. También el impacto de la cepa británica, que es muchísimo mayor al que se está diciendo. Con todo este panorama, lo que tenemos, insisto, es un presidente del gobierno y un ministro de Sanidad que está de campaña electoral. Y que el CIS publicaba el otro día una encuesta en la cual salía Salvador Illa como ganador de las elecciones en Cataluña. Teniendo en cuenta que la sociedad catalana es una sociedad enferma, pues yo no lo veo descabellado. Algunos dicen, eso es imposible. Hombre, a ver, si la carta de presentación, los hechos de Salvador Illa son los siguientes, estos son hechos, datos. Es el ministro del país que tiene más víctimas por millón de habitantes, es España, que tiene el personal sanitario más infectado de toda Europa, España. No solo eso, sino que a nivel económico, la economía que más se ha desplomado de todo el mundo, de toda la OCDE, solo por detrás de Argentina. Evidentemente los argentinos siempre van un paso por delante de nosotros, pero nosotros siempre intentamos competir con ellos porque es el modelo de este gobierno. Lo han dicho en numerosas ocasiones y no se esconden. La miseria y el desastre absoluto. Bueno, pues este es el ministro que además también prometía una serie de dosis que no han llegado. Este es el ministro que presentan. Claro, en un país normal uno diría, pero ¿quién va a votar a este sujeto? Evidentemente nadie. Pero en España, una sociedad enferma, ya no solo a nivel nacional, y así hablamos de Cataluña, todavía más, desgraciadamente muchísimos catalanes tienen que convivir con auténticos chiflados, van a votar a este tipo. Claro que sí, es que no tengo la más mínima duda. O sea, no crean, es mentira, es imposible que gane ella. Bueno, imposible. Yo, vamos, desde luego, creo que le auguro un buen resultado, tal y como está la situación. Mientras España, insisto, está en el colapso sanitario y parecía que como si no hablan de esto, pues no va a pasar nada, viene un mes muy duro. Ya Simón también nos volvía a decir, es que este hombre todo lo que dice es mentira. Ustedes lo que diga Simón, todo lo contrario. Estábamos ya cerca de estabilizar los casos. Falso. De hecho, hasta la segunda quincena de febrero, siendo optimistas, no empezaremos a ver cómo los hospitales, sobre todo en esas comunidades que más están sufriendo, empiezan a notar, e insisto, siendo optimistas, empiezan a notar cómo se empiezan a descargar. ¿Por qué? Porque es que esto está estudiado y encima ahora con la cepa británica que aumenta muchísimo más la transmisión del virus, y esto no es un cuento, yo no sé ustedes, pero en mi caso, hasta ahora nunca había conocido tantísimos casos positivos en mi entorno. Y realmente ya no solo casos que den positivos, sobre todo hay mucha gente, la inmensa mayoría, por fortuna, esto lo hemos dicho muchas veces, lo pasa de forma leve o con un poco de fiebre y demás, pero ya también casos muy cercanos de hospitalizados, de ingresos en UCI, incluso de fallecidos. Esto está ocurriendo. Yo ya conozco más de uno que decía, esto están exagerando, esto es pandemia, tal. Bueno, seguirán estando algunos, un número muy reducido. Pues ya algunos están ya empezando a cambiar cuando ven que les está tocando cerca. Esto ocurre, el ser humano es así, es muy fácil hablar cuando las cosas están lejos, pero cuando a uno le toca de cerca, pues lo mismo, podríamos hablar de lo que ocurrió o lo que ocurre con las víctimas del terrorismo, los que no tienen, yo por ejemplo no tengo, ¿no? Pero sí que me pongo, digamos, en la situación de las personas que han perdido a su mujer, a su marido, a su hijo, de forma vil y cruel, pero hay mucha gente que como no ha tenido víctimas, no, hay que perdonar, hay que olvidar, claro. Así es muy fácil hablar cuando no te afecta a ti. Pues esto es un poco lo mismo. Ahora ya está cambiando la historia. Y la probabilidad de que nos infectemos es elevada. Y bueno, ¿esto significa que hay que vivir con miedo y aterrorizados? Pues evidentemente no. Que hay que intentar, sobre todo en el ámbito, digamos, más personal, porque esto, lo evidente es que no es la culpa no es de la hostelería, no es de ir a comer al restaurante.
Ahora, si la gente luego se mete en sus casas largas horas, ya sabemos en espacios cerrados cómo funciona el COVID-19 y demás, pues entonces ahí tenemos un problema. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues intentar, aunque sea un mes, ya sé que estamos todos cansados, yo el primero, yo ya empiezo a echar de menos los días en los que no pasaba nada, bueno, pues intentar reducir nuestros contactos, privarse de ir a casas de amigos, en fin, pues intentar ser lo más, utilizar el sentido común en una situación tan extrema como esta, ya no solo por uno mismo, sobre todo si es joven, ya no es por ti, por tu madre o por tu padre o incluso también por algún amigo que, oye, esto es una lotería. Hay poca gente joven que fallece, sobre todo de 70 para abajo, pero es cierto que también se dan casos. Y como esto es una lotería y nadie sabe de qué depende, gente deportista que ha fallecido y que está súper sana y demás, pues hombre, hay que intentar cuidarse un poco, sobre todo también, insisto, por tus seres queridos. Pero bueno, vamos a repasar las declaraciones que ha hecho Sánchez y que ha hecho Salvador Illa, porque es que no tienen desperdicio. Es la desvergüenza más absoluta, es la propaganda que creen que van a conseguir, que con todo esto van a tapar la realidad de miles y miles de negocios quebrados y otros cientos de miles que están, vamos, a puntito de quebrar. Y por supuesto, el paro y el desempleo que está en España, que estamos tapando con los ERTE, que ya los prorrogamos hasta mayo. Muy bien. En cuanto llegue la Unión Europea y diga, señores, hasta aquí hemos llegado, ya empiezan a sonar voces por parte de algún ministerio, como el caso de Escrivá, de no, la edad de jubilación a lo mejor hay que retrasarla, ¿eh? Pues claro, esto cuesta mucho dinero. En fin, vamos a ver que este año 2021 va a ser muy movidito, mucho más de lo que pensábamos, y la realidad es que toda la propaganda que están haciendo no van a taparla en absoluto, va a poder tapar los hechos y los datos. Vamos a escuchar las declaraciones de Sánchez y de Salvador Illa. La vacuna, si os fijáis, es una empresa colectiva. Por eso debemos impulsarla con toda nuestra fuerza. Desde las instituciones que representamos, allí donde gobernemos o donde estemos en la oposición. Debemos alentarla desde la sociedad, entre nuestros vecinos, vecinas, familiares, amigos, compañeros y compañeras, porque la vacuna simboliza muchísimas cosas. Simboliza progreso frente a superstición, que hemos visto mucha durante estos largos meses de pandemia. Simboliza el orden de solidaridad frente al orden del privilegio. La vacuna es ciencia frente a ignorancia. Es servicio público frente al dinero. La vacuna es Europa, Europa, frente al egoísmo nacionalista que hemos sufrido durante muchos años en nuestro país. La vacuna es esperanza frente a miedo. Dice que es solidaridad frente al orden del privilegio. Pero a ver, Sánchez, para empezar, si tenemos la vacuna en tiempo récord es porque esta enfermedad afecta a la parte más rica del planeta. Es decir, Europa, algún país asiático, especialmente Europa y Estados Unidos. Si fuese una enfermedad que solamente afectase a países pobres, ningún laboratorio, porque es que dice, no, es el triunfo de lo público, pero si Pfizer, la vacuna que tú estás poniendo, sin vergüenza, que estamos poniendo aquí, que tú lo vendes como que la estás poniendo y la estás inyectando tú personalmente, está financiada con dinero privado. Y no solo eso, sino que la hemos pagado y a un precio considerable. Y que los españoles la estamos pagando. ¿Qué público? O sea, lo que simboliza precisamente la vacuna es el privilegio de los países desarrollados en los que nos encontramos, de momento, que podemos pagar la vacuna. Y no solo eso, sino que haya laboratorios privados, como es el caso de Pfizer, que digan, bueno, me interesa económicamente, oiga, esto será moral o no será moral, pero cómo funciona la realidad, me interesa económicamente desarrollar una vacuna en tiempo récord porque los países a los que la voy a administrar me pueden pagar. Si esto afectase a Eritrea o afectase a Ruanda, pues seguramente Pfizer no estaría preocupado por ello. ¿Por qué? Pago la vacuna y ¿quién me la va a comprar si no pueden pagarla? Ni siquiera, desgraciadamente, pueden conservarla. Es que no podrían administrarla. Esto es el privilegio de vivir en Occidente. Y en el primer mundo, insisto, de momento. O sea, que ese discurso cursi y hortera, como todos los que hace este fantoche que tenemos como presidente, había gente que creía que votaba un socialdemócrata. No. Usted está votando a un zumbao literal que está para psiquiátrico. Y que te vende estas tonterías, que habrá gente que se lo creerá. No, fíjate, claro, esto no hay ningún privilegio. ¿Cómo que no? Somos un porcentaje muy reducido del planeta que somos unos privilegiados. Son los países ricos los que están administrando las vacunas. Sobre todo de Pfizer. En Venezuela han tenido que coger la rusa, la china, en fin.
desastre absoluto. Y en otros países, Argentina, sin ir más lejos. Luego está el caso de México, que es estupendo, tiene un presidente que también está colgado, pero bueno, los mexicanos votaron a este hombre, que directamente ha dicho que no, hombre, que no, que ellos primero no, que primero los demás. Y empieza a repartir la vacuna a otros países. México, no es que sean 10.000 habitantes, no. Pues así está el tema. Pero bueno, luego llegaba Salvador Illa, que unos dirían, bueno, estará preocupado, ¿no? Por la situación, sobre todo, pues todo el personal sanitario ya completamente agotado. Luego vienen unos que ya están agotados de casa, que son estos que no quieren trabajar en el Hospital Isabel Zendal porque les pilla lejos y porque no tienen máquina de café. Claro, que esto es un drama propio del primer mundo, estas imbecilidades y estas estupideces que nos venden. El otro día hay un vídeo que circula que es buenísimo por Twitter de Marta Flitsch, que entrevistaba a uno de los gerentes del Hospital Isabel Zendal y que decía, pues es que no hay quirófanos. Ya, claro, porque es que esto no es para operar, esto es para tratar pacientes COVID y no tenemos que operarle. Pero claro, esta señora, que es lo que está detrás de todo ese plástico que ustedes ven, pues estaría preocupada por eso, porque claro, a ver si vuelve a llegar el nieto de Franco y le paga algún tipo de retoque. Pero bueno, de momento no parece que sea así, pero esa era su gran preocupación. Y todas estas tonterías y se están diciendo absurdeces sobre el Hospital Isabel Zendal, que por supuesto que tendrá errores. Hombre, claro. Por supuesto que el personal sanitario está agotado. Hombre, evidentemente. Pero es que además, lejos de ayudar, lo que está haciendo este gobierno es todavía cargarles con mayor carga de trabajo, con mayor desesperación y encima, incluso a los que están trabajando en hospitales privados, que la vacuna no. No les vacunamos, pero luego sí que derivamos pacientes del público al privado. Es demencial, es la ideología por encima no solo del sentido común, sino de la vida de los ciudadanos españoles. Estos se creerán que el virus va por ahí mirando a ver si una persona vota a un partido o a otro, o cuál es su ideología para infectar. Pues, a ver, no. Esto se lleva por delante a todos. El virus es muy democrático, no hace distinciones. Y si las hace, siempre precisamente las que más van a pagar las consecuencias es la gente que desgraciadamente no va a poder ir a un hospital privado, por ejemplo. Y sin embargo, estamos viendo cómo aquí se discrimina al personal sanitario de los hospitales privados diciéndoles que no les vacunamos. Y al personal de los hospitales públicos que la vacuna, cuando se lo había prometido, pues no llega. Y ya veremos si les podemos poner la segunda dosis, porque es que no tenemos ahora mismo vacunas para poner la segunda dosis en muchos hospitales. Esto es un problema muy serio. Abordaremos todo este tema con don Enrique ahora mismo. Pero bueno, venía Salvador Illa con esa cara que tiene, que algunos dicen, ay, pobrecito, porque claro, como tiene cara de tonto, pues la gente entonces se compadece. Esto es muy de esta cultura judeocristiana en la que habitamos, ¿no? Pero vamos a escuchar sus declaraciones. Os pido ayuda porque os voy a necesitar, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Y a cambio os prometo de corazón que voy a poner todo lo que tengo. Que es ni más ni menos que mi trabajo, que mi pasión para explicar nuestras razones. Pues como ponga la misma pasión y trabajo, Cataluña, que ya está fatal, pero Illa yo creo que si le damos tiempo, en 2 años la puede dejar fácil como Nigeria. Fácil. Si le pone toda esa pasión y ese trabajo tan duro que ha puesto en esta pandemia, que fíjense si está trabajando que está de campaña. Pero claro, es que este hombre, de verdad, yo no dudo que vaya a ganar las elecciones en Cataluña, en absoluto. Creo que tiene muchas posibilidades. Una sociedad completamente enferma, anestesiada, a la cual ya ni siquiera le importa que fallezcan sus propios ciudadanos, porque es verdad que hay vidas que no se pueden salvar. Sí, es cierto. Oiga, ningún país está consiguiendo salvar, con algunas excepciones muy reducidas, como el caso de Taiwán, salvar la vida de todos sus ciudadanos. Pero hay otras tantas que sí que se podrían salvar. Simplemente aplicando medidas que son lógicas. Es decir, oiga, si estamos diciendo que hay una cepa, variante del Reino Unido, ¿cómo puede ser que en España estén llegando 400 y pico vuelos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, sabiendo además la situación a la que nos íbamos a enfrentar, ¿por qué no se han hecho más test? ¿Por qué no se ha garantizado que las vacunas llegasen en tiempo y forma? Porque están en esto, en la propaganda, en la campaña electoral de las elecciones catalanas, que claro, ellos no quieren, dicen, el efecto Illa. Es que es terrible, ¿eh? El efecto Illa, como algo positivo, que lo va a ser en un país sano y normal, sería, vamos, el descalabro garantizado. Dirías, ahí ya no lo presento, ya veremos si lo presento en 2050, a ver si alguien se ha olvidado de lo que hizo este sinvergüenza. Pero no. Hay gente que se compadece y que dice, ay, pobrecito, claro, es que lo que le ha pasado. Pero oiga, si tiene usted a 2 horas y media de avión
Países que están en la misma situación y que lo han gestionado completamente diferente. Y no es que tengan una gran experiencia, me dirán qué experiencia tiene Austria o Alemania, por ejemplo, en pandemias, la misma que nosotros, básicamente. No es Corea del Sur, que sí que es verdad que partía con ventaja, pero insisto, es que ha pasado un año. Es que copiar no es tan difícil. Es cierto que luego hay componentes culturales, pero la realidad es que en España, o sea, si alguien cree que este resultado hubiese sido igual teniendo este gobierno de asamblearios, de ninis y de fantoches, o sin embargo un gobierno de tecnócratas, bueno, pues en fin, es que esto no tiene solución. Si hay alguien que de verdad cree que hubiese sido exactamente igual, no hay nada que debatir, porque es evidente que es una cuestión de coeficiente intelectual y no una cuestión de debate político o ideológico. Pero bueno, esto es lo que tenemos y estas son la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Un mes durísimo y yo desde aquí lo único que puedo decir es eso, que se anden con mucho cuidado, que intenten de verdad reducir contactos, porque esta cepa británica no es ninguna broma. Vamos a responder preguntas de los patronos que teníamos pendientes en las últimas semanas, por tema de tiempo no habíamos podido, y ya iremos con la entrevista a don Enrique Ruiz Escudero. Vamos con la pregunta de los patronos. Los patronos preguntan. Y el 2021, que a mi opinión será bastante peor porque se notarán los efectos de la crisis económica y sanitaria y por ende la social, ¿tú crees que la gente se inmunizará al menos por un tiempo del socialismo y comunismo? Bueno, que vaya bien todo, ¿vale? Felices fiestas y bueno, feliz año nuevo. Bueno, yo creo que mucha gente sí. Yo creo que a muchísimas personas ya se les ha caído la venda a los ojos, pero a otros tantos no. Y es lo que siempre comentamos, el poder de los medios de comunicación, el poder de la información, el poder, pues por ejemplo, como hemos visto con el hospital, lo hemos visto en el Hospital Isabel Zendano, lo hemos visto también con la Comunidad de Madrid, se vendía que el caos estaba aquí, no en otras comunidades, se vendía que construir un hospital en plena pandemia era algo malísimo, porque había un par de enfermeras que les pillaba lejos, no había máquina de café, incluso a lo mejor hacía frío en algún momento. En fin, la comida no era la mejor, que es cierto que hubo un problema con el catering, que se ha solucionado, pero insisto, estamos en plena pandemia, estamos trabajando contra reloj constantemente en esta situación y eso es lo que está pasando en todos los países están mostrando deficiencias, todos, sin excepción, pero unos más que otros. Y unos gobernantes están demostrando intentar al menos trabajar para evitarlo y otros directamente están de campaña. Entonces, bueno, yo creo que sí que habrá un porcentaje de la población que se desengañará de toda esta historia, porque esto... Lo que siempre digo, cuando tú tienes la cartera llena, pues sí, te dedicas al rollo este feminista, al cambio climático, en fin, todas estas cosas, que luego cuando uno ve los datos, dice, bueno, pues es que España somos de los países que menos contaminamos del mundo. Somos un país, el quinto país más seguro para nacer mujer. Todas estas tonterías que nos venden, estos dramas creados, esa sobreactuación de la generación que no ha tenido drama, cuando uno tiene dinero, pues sí, se permite el lujo, pues en fin, a ver cómo lleno mi triste existencia. Ahora, cuando entras en la cuenta corriente y ves que tienes 0 y que vas a tener 0 y te toca volver a casa de tus padres, incluso luego esto obviamente conlleva también problemas a nivel personal y te separas de tu mujer, en fin, todo este tipo de cuestiones, pues hombre, ya es difícil que te empieces a dedicar a este tipo de cosas y defender estas estupideces. Y claro, que te salga Irene Montero haciendo como que se pinta solo los labios pero no se maquilla, en fin, estas chorradas. Y luego piensas, bueno, esta señora gana más de 6.500 euros al mes, su ministerio tiene un presupuesto casi de 500 millones de euros, etcétera, etcétera. Pues hombre, a más de uno se le caerá la venda. Ahora, ¿que esto va a suponer el fin? Pues hombre, no. Porque la batalla ideológica, la batalla cultural que ha renunciado a dar el Partido Popular, que es el partido que es el líder de la oposición, pues evidentemente tiene sus consecuencias y al final pues ya cada vez se va, digamos, vamos pasando de fase y ahora, pues por ejemplo, si tú cuestionas, como en mi caso, ¿el cambio climático existe? Sí, el cambio climático existe. ¿Es por culpa del perverso occidental? Hombre, pues no. ¿Por qué dices que no? ¿Cómo te atreves? Por favor, estás contribuyendo a acabar con el fin del mundo. Pues lo digo porque veo los datos y digo, oiga, si es que aquí no hay ningún país de Europa que contamine. Y es que veo los datos de España y digo, oiga, si es que España es de los países que menos contaminan. Y luego veo lo que ocurre al este y digo, ¿qué me están ustedes contando? Pero como el dinerito está aquí, pues entonces, claro, la culpa es nuestra. Hombre, pues yo eso lo niego. Pero incluso negando esto, ya hay gente que directamente es inadmisible. Ya solamente cuestionar que el cambio climático sea por culpa del autónomo que tiene una furgoneta.
Así de sencillo. Entonces, bueno, habrá gente que sí, pero por desgracia seguirá habiendo gente que no. Voy a leer ahora preguntas que me han enviado escritas. Me dice Carla, ¿qué opinas? Tema candente, desde luego, durante esta semana. Que muchos me habéis pedido que hiciese un vídeo. ¿Qué opinas sobre los youtubers que huyen a Andorra? Bueno, yo no lo llamaría huir, porque en realidad uno huye cuando lo están persiguiendo, que de cierta forma los persiguen a nivel fiscal, pero no están huyendo, simplemente están haciendo algo legal. Muchos me habéis pedido que hiciese un vídeo. El tiempo, desgraciadamente, me lo ha impedido, pero bueno, para eso está este podcast semanal. Y yo opino que cada uno, si es sencillo, puede hacer lo que le dé la gana. Es cierto que hay argumentos que son completamente absurdos. Por ejemplo, a mí el argumento que más me fascina es, bueno, pues si se va, que luego no vuelva a utilizar nuestra sanidad pública o nuestros servicios públicos. Vamos a ver, ¿tú te crees que un tío que gana 4, 5, 6, ya no hablo de youtubers, sino la gente que se marcha, que gana millones de euros, va a tener que venir aquí para tratarse? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú crees que se va a apuntar en la lista, va a estar esperando 1 año y medio que lo llamen? ¿De verdad? Hay gente que hace este razonamiento. Hay gente así, que de verdad cree que va a venir aquí a aprovecharse por la noche, va a llegar sin que nadie lo vea para ser tratado en un servicio público. Pues no, obviamente no. Segundo, luego hay gente, que también me gusta mucho este argumento, si yo ganase tanto dinero, a mí me daría igual que me quitasen la mitad. Bueno, primero gánalo. Como sabes que no lo vas a ganar en la vida, pues está muy bien decir esto. Tercer argumento, es que es muy poco patriótico no aportar a tu país. Bueno, yo en esto tengo que decir que en la vida elegimos todo, excepto 2 cosas. Y es la familia en la que nacemos y el país en el que nacemos. El resto lo elegimos, las amistades, lo que queremos estudiar, o lo que queremos trabajar, nuestra pareja, en fin. Lo demás, más o menos, lo elegimos nosotros. ¿Dónde naces? No. Entonces, este argumento es absurdo. Es como dicen, no, es que los cubanos que huyen de Cuba, que poco patriotas son, que se van. Hombre, pues claro que se van. Si no les interesa dónde están, ¿por qué no se van a ir? Y además, de verdad, o sea, creer que el gran problema de España es que se vaya este tipo de fortunas, porque no les podemos robar la mitad, porque considerar impuesto que te quiten la mitad de lo que ganas, eso es robar. Creer que en serio el problema de España es ese, cuando tienes un gasto público del 50% del PIB, tienes unos servicios públicos cada vez peores, unas instituciones que dan vergüenza, pero vergüenza, ¿de qué estamos hablando? O sea, en vez de poner el foco en los políticos que están derrochando nuestro dinero, impuestos que pagamos no los millonarios, al fin y al cabo, pues sí le quitan dinero, pero ya lo hemos dicho muchas veces, ellos no sufren, el que sufre es el autónomo. Y yo cada vez tengo que pagar más dinero trimestralmente, por ejemplo. O las que son mileuristas, cada vez más dinero tienen que pagar. Cuando tú estás asfixiando a la clase media, y ya no a la clase media, sino también a la clase baja. A mí no me gusta hablar de clases, ya lo saben, yo prefiero hablar de ingresos altos, medios, bajos. No creo que existan las clases per se, porque uno puede cambiar según, pues hay unas épocas que uno tiene más dinero, otros menos, pero bueno, en fin, para que nos entendamos, si tú estás sangrando a esa gente, si es que hasta un mileurista se tendría que ir. Es decir, si puedo me voy. Y además es que el mensaje es muy sencillo. Si a estas grandes fortunas, en vez de quitarle la mitad, dije, bueno, le voy a quitar un 25%, que es 1/4 de lo que ganas. O sea, que no estamos hablando de que estás trabajando 3 meses solo para pagarle al Estado impuestos. Supongamos que ese fuese el porcentaje, pues muchos se quedarían. Andorra, hombre, habrá gente que le apasionará vivir en Andorra. Yo no le veo mucho interés, la verdad. Pero bueno, esto ya también depende de los gustos, algo más personal y más subjetivo. Pero que se le critique a una persona, insisto, que haga lo que le dé la gana. Y además no está haciendo nada ilegal. Claro, hay algunos que les encantaría pues, poner un muro y que todos estuviesen aquí sometidos para quitarle todo su dinero, para que la envidia ya sabemos que es deporte nacional en este país. Pero en realidad lo que estás haciendo es castigar el éxito y estás mandando un mensaje muy claro. Y es aquí el dinero lo perseguimos. Entonces, claro, ¿quién va a venir aquí? Vamos a ver, hay muchísimas empresas que se van a Irlanda. ¿Ustedes de verdad se creen que se van a Irlanda porque están con un clima apasionante y la gastronomía irlandesa les fascina? Evidentemente no, porque tienen incentivos fiscales. Ponlos aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos a la inversa? Decir, oiga, se nos están yendo. En vez de pensar por qué se nos están yendo es vamos a evitar que se vayan, porque hay que sangrarlos. Y además hay gente que de verdad que es muy estúpida. Y de verdad piensa que el problema de España es que, claro, es que fíjate, se nos están yendo 3 youtubers. Y es que así, claro, no se puede, porque con esta insolidaridad que no están pagando impuestos en este país, pues claro, así nos va.
Así nos va. Estos son los mismos que cuando vino la pandemia decían, es que como faltan 50 camas UCI, que lo sucederábamos todo con 50 camas UCI, pues claro, hay que pagar más impuestos. Este es el mensaje en un país como España, profundamente socialista en estos aspectos, con ese papeito Estado que viene aquí a velar, cuando en realidad te están saqueando y te están arruinando. La situación en España es trágica a nivel económico. Y todavía no estamos viendo todas las consecuencias. Cada vez se nota más, pero todavía no estamos viendo la realidad de lo que nos viene encima. Entonces, bueno, a mí me parece estupendo. Para empezar, que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Y también digo una cosa, porque esto es también como cuando dona Amancio Ortega. Es que eso es como para mí si yo dono 10 euros, pero tú los has donado los 10 euros, nada, yo no. Entonces, ¿qué me estás hablando? ¿Por qué no los donas? O igual que hay gente que dice, no, hombre, pues que paguen más. Págalo tú. ¿Por qué no vas tú y dices, oiga, que a mí me parece muy poco, que lo que yo estoy pagando, voy a dar más? Ve, nadie te lo impide. Puedes donar a instituciones públicas. Hay muchas a las que puedes elegir. Dona tu dinero. Pero es que, claro, con la cartera de los demás, los socialistas, son muy solidarios. Ahora con la suya, a mí que no me la toquen. Me parece que se ha hecho muchísima demagogia y, claro, hay un porcentaje no menor, sobre todo de esta basura mediática en la que habitamos, que se han escandalizado. Porque el Rubius este se ve, por lo que yo leí, yo la verdad es que no sigo, o sea, sabía quién era, pero nunca he visto un vídeo suyo ni nada. Sé que se dedica a videojuegos o algo así, tengo entendido, pero se ve que él dijo que había votado a Carmena, a Podemos. Bueno, esto también es muy típico, ¿no? Votar socialismo y cuántos luego salen huyendo cuando ven el resultado. La estupidez propia del ser humano. Pero yo repito, me parece que cada uno haga lo que le dé la gana. Y es lógico y normal que si una persona no está a gusto en este país y no le compensa que le roben, repito, porque que te quiten la mitad no es pagar impuestos, eso es que te roben, es que te confisquen el 50%, se marche. Lógico, normal. Es que es sentido común. Habrá alguien que le dirá, bueno, es que a mí me da igual. Pues estupendo. Pero una persona, generalmente los youtubers, que son gente joven y que ahora, pues no sé, yo no me imagino a este chico, no sé la edad que tendrá, pero no me imagino con 60 años a este chico jugando a videojuegos y haciendo streaming, pues supongo que no. Entonces, bueno, hay que ahorrar porque el éxito además tampoco sabes cuánto va a durar. En fin, hay multitud de factores que obviamente pues hacen que sea lo más sensato. Entonces, a mí me parece que cada uno haga lo que le dé la gana, básicamente. Y obviamente hay mucha envidia y hay mucho odio por parte, muchos de ellos, de sanguijuelas del Estado que no aportan absolutamente nada a la sociedad, que les molesta que haya gente, primero, que haga lo que le dé la gana. Y segundo, que deje de pagar una fortuna en este país, porque claro, como viviendo ayudas sociales, pues a ver si se las recortan. En fin, es lo que hay. Otra pregunta que me hacen es, ¿por qué no vas más a las televisiones? Me la hace José Luis. Pues bueno, hay muchas, esto lo he explicado en muchas ocasiones. Yo voy a COPE, bueno, también 13TV, que pertenece al mismo grupo, para hablar de temas económicos generalmente. Ahora también estoy con el doctor Gaona, al cual le tengo un cariño y un aprecio especial, en la tertulia de los sábados. Y voy porque primero me dejan decir lo que me da la gana, es gente honesta, normal, y luego, pues obviamente dentro de un grupo tan grande, pues hay gente con visiones diferentes. Pero me tratan bastante bien. No me pagan, porque algunos se creen que me pagan, no me pagan. Y voy porque creo que, bueno, es importante también aparecer. Ahora, si me preguntas por qué no voy, que yo creo por dónde va la pregunta, este tipo de programas de estilo En Cuatro o el programa este que hace Risto, o Marta Flitsch, o no sé, la verdad es que no sé quién lo hace, o La Sexta y tal, me lo han ofrecido, pero yo no voy a montar el número. No es mi estilo. No es mi estilo. Me parece muy bien que haya gente que se quiera prestar al show y que no le importe porque le pagan. Ahí sí que pagan, ¿eh? Ahí sí que te pagan dinero. Pero a mí no. No me compensa. No me compensa ir. Además, no creo que sea necesario. Primero, porque además es que duraría un segundo. Si yo tengo mañana Ferreras delante, lo primero que preguntaré es, bueno, Antonio, ¿y cómo va lo de los terroristas suicidas? ¿Ya los tenemos o no? Que ha pasado tiempo. ¿Y cómo van los fact-checks de tu mujer? ¿Qué tal va? Neutral. ¿Cómo llevamos el chanchullo gubernamental para forrarte a costa del ciudadano? Pues claro, a ver si se creen que es neutral, ¿quién los coge? El gobierno español. Entonces, claro, yo con esas dos preguntas directamente me diría, bueno, ya te puedes ir. Y además, tengo que decir que en alguna ocasión, cuando he ido, me han dicho, o cuando me lo han propuesto, es, bueno, pero habrá ciertos temas, ciertas cosas. No, oiga. Yo cuando voy a los sitios es porque me dejan decir lo que me da la gana y no hay ninguna premisa. También estuve el otro día en Horizonte con Iker, porque es lo mismo. O sea, Iker jamás, nunca te dice qué puedes decir y qué no puedes decir. Nunca. Entonces, donde me dejan hablar en libertad y es gente normal, gente honesta, gente sincera, gente respetable, entonces sí. El otro día cometí el error de acudir a un canal, es que no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un programa que hace Televisión Española,
o Televisión Española, más bien Radio Televisión Espantosa, que dijo aquella, en el cual, pues bueno, estaba dirigido para gente joven. Yo la verdad es que no lo había visto nunca y dije, bueno, va, pues voy a ver que pues hay que hacer la batalla y todas estas cosas, que esta veces una cosa es de la batalla y otra cosa montar el número. Y entonces acudí y claro, para mi sorpresa es, aparte que eso, en fin, la gente muy maja, los que es productores, presentadora, todos muy majos, pero el programa en sí, digo, joder, macho, o sea, no he visto una cosa más subjetiva. Pues el Rojo Vivo es un ejercicio de moderación y de objetividad al lado del programa este. Dirigido para gente joven, lo cual pues era preocupante. Yo por eso fui y dije, bueno, vamos a ver aquí qué ocurre. Problema, que no emiten todo lo que se graba. Entonces luego cuando vi el programa, vi que había trozos en los que yo intervenía que estaban cortados. Entonces, claro, pues ya no voy a ir más, evidentemente. Porque yo creo que sí que es cierto, sobre todo la gente joven, que es en definitiva la gente mayor de 60 años para arriba ya no lo vas a cambiar, pero la gente joven sí que hay que luchar para que no caigan en las garras de la falsedad, de la propaganda barata, pero claro, si luego ellos en la edición quitan y ponen lo que les da la gana, pues conmigo que no cuenten. Entonces, si es en directo, sí que voy. Por ejemplo, estoy en el programa de Iker era en directo y en 13 también es en directo y en la COPE también. Cuando empezamos con ediciones no me gusta. Entonces, bueno, no voy a televisiones. Aparte también el tiempo que tengo ahora mismo es muy, muy poco, pero de verdad considero que es incluso a veces en debates que sí que he participado en canales de YouTube, es honestamente, intelectualmente hablando, muchísimo más elevado que cuando estoy, por ejemplo, ahí en Televisión Española, ya que nos han leído 2 libros, el mismo discurso, repetido, te dicen todo lo mismo, A, B y C. Y ya, pero es que yo no estoy diciendo nada que ver con lo que tú estás diciendo, da igual, la respuesta es siempre la misma, A, B y C, porque no salen de ahí. Entonces, bueno, no me gusta perder el tiempo. Y repito, la gente era muy maja, era la productora y todos muy majos, y la verdad yo les dije muchas gracias, pero que ya no voy a ir. No es mi estilo ese programa, ni tampoco me apetece, pues eso, que me corten lo que les dé la gana, en fin, que no suelo prodigarme mucho por esto. Entonces, pues me verá en COPE, en 13 y Iker cuando me llame. Yo siempre encantado, él lo sabe, cuando quiera que esté ahí estaré. Última pregunta y ya vamos con la entrevista de don Enrique, muy interesante, que de verdad, les digo, ya sé que hay mucha gente que no llega hasta el final del programa, quédense porque es muy interesante todos los datos que hay en la Comunidad de Madrid, el máximo responsable de lo que está ocurriendo y también cómo vamos a atravesar esta tercera ola. La última pregunta es, ¿qué opinas del gran reseteo? Estuve viendo tu programa con César Vidal y me quedé un poco puntos suspensivos. ¿De verdad vamos a llegar a eso? Un abrazo, me encanta tu trabajo, Sonia. Pues bueno, Sonia, a ver, yo a don César Vidal lo admiro. No dice todo lo que él cuenta sobre el gran reinicio, está publicado, no se lo inventa él. No dice, no, esto es una Agenda 2030, la Agenda 2030 también está publicada. Todas estas cosas están publicadas. Ahora bien, ¿que vayan a convertirse en realidad? Yo no lo creo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es, primero, poner a todo el mundo de acuerdo es imposible. Imposible. Y además solo hace falta conocer un poco el mundo para saber que poco o nada tiene que ver España, por ejemplo, con Malasia o Alemania con Vietnam. Es decir, el mundo hay, y es la grandeza de este mundo, hay muchos mundos dentro de este mundo. Entonces, poner a todo el mundo de acuerdo en una dirección es imposible. Ahora bien, que existen lobbies que gastan auténticas fortunas para intentar que el mensaje que quieren transmitir a la población sea el dominante. Obvio, sí, pero esto no es ningún secreto ni ningún descubrimiento. Esto se sabe y lleva ocurriendo toda la vida. No es nada nuevo, de verdad. ¿Y que hay sociedades? Sí, las hay. Claro que las hay, pero repito, esto ya pasaba. La sociedad Thule, por ejemplo, con los nazis tuvo un papel fundamental en lo que fue la formación del partido nazi y en su extensión y demás. Pero bueno, esto, repito, siempre ha ocurrido. Que hay algunos que se sorprenden ahora. Ay, no me puedo creer que exista una sociedad que gaste dinero en esto. Sí, existe. El tema es que yo creo que esto no se va a poder llevar a la práctica por varias cuestiones. Primero, porque cada país es un mundo, como comentaba. Y segundo, porque en realidad, o sea, lo que se pretende hacer, claro, un gobernante en la época del cortoplacismo es muy difícil. ¿Que es cierto que hay ciertos, digamos, segmentos de esa agenda que ya se están imponiendo? Sí. ¿Que están teniendo éxito? Pues hasta cierto punto. Cada vez existe mayor rechazo a según qué tipo de, digamos, de imposiciones por parte del Estado. Lo vemos con la Ley Integral de Violencia de Género, por ejemplo, una de las razones por las que mucha gente vota a Vox, en las que yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto. ¿Por qué? Porque va en contra de la igualdad de los ciudadanos. Entonces, bueno, hay cuestiones que se puede intentar, sí, que va a llegar 100% en 2030. Hombre, pues no. Y 2030 no está tan lejos y Dios mediante,
podremos corroborar que no ha sido así. Entonces, bueno, lo repito, el gran reinicio, el gran reseteo, eso está publicado. Está publicado, no es algo que se invente César Vidal y que se inventen otros muchos que hablan de ello. Ahora, yo insisto, que esto se vaya a poner en práctica no solo en España, sino en todo el mundo, pues en fin, basta con conocer mínimamente lo que ocurre en otros países. Y claro, yo me imagino esto de la Agenda 2030 y tal, Guangzhou intentando ponerlo ahí y me da la risa. En fin, no sé, no lo veo. Y repito, Europa es un porcentaje muy pequeñito, somos muy poquitos. A nivel mundial, Europa, la población, somos 550 millones prácticamente. En un mundo, que estamos ya casi en los 8.000 millones de habitantes. Entonces, en fin, esto ya no lo veo así. No creo que vaya a llegar. Y además, insisto, también la población cada vez está más en contra de ciertas ideas y ciertas imposiciones. O sea, que yo en ese aspecto no soy para nada pesimista ni creo que vaya a ocurrir. Por eso muchas veces cuando me dicen, ¿por qué no hablas de esto? Bueno, ya lo comentamos con don César, nos explica qué es lo que les gustaría imponer, pero yo no creo que vaya a pasar y de verdad, creo de corazón que es imposible. Es muy difícil. Ahora, ¿que esto existe? Sí, existe. Y repito, es que es público, no es algo que se invente nadie. Entonces, bueno, esta es mi opinión al respecto. Vamos ya con la entrevista de don Enrique Ruiz Escudero. La entrevista. Pues de nuevo estamos con don Enrique Ruiz Escudero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Acabáis de anunciar recientemente nuevas medidas para la Comunidad de Madrid. Es cierto que estamos en una situación más complicada que la última vez que estuvimos aquí, que era la segunda ola. Estas medidas van sobre todo a intentar amortiguar un poco esa presión hospitalaria que estamos teniendo en la comunidad. ¿Creéis que van a ser suficientes, que van a durar 2 semanas, que vamos quizás a tener que extenderlas durante un mes? ¿Cómo se presenta esta tercera ola? Bien, tenemos que decir que estas medidas que tomamos es porque pensamos que van a conseguir al menos evitar esa aceleración que estamos teniendo en el número de nuevos casos en esta tercera ola. Son medidas orientadas principalmente a que no se puedan realizar reuniones de no convivientes con no convivientes en los domicilios, que es una medida de mucho calado. Luego adelantar 1 hora el toque de queda, pues para tratar de disminuir esa actividad social o esa actividad económica. Y bueno, luego son medidas también disminuir el aforo del 50% en centros comerciales, medidas que van orientadas en ese sentido, y lo que buscamos principalmente es tratar de disminuir los contagios, lo cual significa menos hospitalizados, menos pacientes en UCI y también menos fallecidos. Es lo que buscamos y vamos a evaluar durante estos días a ver cómo se comporta, pero es verdad que esta tercera ola con ese factor condicionante que está teniendo, ese factor catalizador que está teniendo la cepa británica, pues desde luego nos hace replantearnos muchas veces las medidas y todas las decisiones que tenemos que tomar. Pero bueno, ahí nosotros seguimos nuestra estrategia, aumentar la capacidad diagnóstica, dar capacidad a nuestro sistema y sobre todo detectar mucho los casos y cortar esas cadenas de transmisión. Sí, porque ahora comentaremos el tema de la cepa británica, pero es cierto que el gran problema de esta pandemia es el colapso de los hospitales. Ahora mismo, la Comunidad de Madrid, ¿en qué situación se encuentran los hospitales? Porque es cierto que ya han superado el número de hospitalizaciones y también los ingresos en UCI a los de la segunda ola, ya estamos por encima. Sí. Pero de momento los hospitales resisten. ¿Cuál es el porcentaje de camas que están ocupadas? Esa elasticidad que ya comentamos en la pasada entrevista, ¿cómo lo estáis manejando en este momento? Sí. Es cierto que lo que realmente tensiona esta pandemia, es importante el número de contagios, pero realmente lo que nos genera más tensión en cuanto a dar respuesta es las camas de hospitalización y sobre todo las camas de UCI, que es lo que realmente ha sido el punto más crítico, ¿no? O sea, no solo por los pacientes COVID a los que tienes que dar esa respuesta asistencial en el nivel ya sean graves o críticos, sino también porque esa actividad que tú ocupas con pacientes COVID tienes que tomar determinadas decisiones con respecto a los pacientes no COVID. Entonces nosotros siempre hemos tenido como principal referencia el control asistencial, además que es un dato real diario de los pacientes que tienes. Entonces hay que valorar también la dimensión de esta tercera ola, ¿no? En la primera ola llegamos al máximo. Creo que fueron 19.000 hospitalizados y 1.900 camas de UCI, que es una cifra altísima, en total 21.000. En la segunda ola esa cifra fue mucho más abajo, tuvimos aproximadamente unos 3.100 pacientes hospitalizados y 505 camas de UCI, y en esta tercera ola, en este momento, estamos con 618 camas de UCI
y 4.150 camas de hospitalización. Entonces, nosotros en este sentido hemos aprendido de esas olas y sobre todo lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, actuar como una única sanidad, ¿no? Que tanto la sanidad pública como la sanidad privada estén preparados para dar esa respuesta, que se haga la coordinación desde la Consejería de Sanidad y que nosotros podamos activar los recursos según la situación. Lo hacemos especialmente en la UCI, que es el punto más sensible, la cama más especializada, y a través de ese corredor de UCIs coordinado por el jefe de servicio del Hospital Clínico, por Miguel Sánchez, lo que estamos tratando de que ningún paciente, en el caso de que haya que trasladarlo a la UCI, tenga que tener ningún tipo de problema. Ahí está condicionado también, primero ese mando único, luego una capacidad de elasticidad de todos los hospitales que se puedan ir adaptando, tienen planes cada uno de manera concreta, pues en el caso de que haya que activar más recursos COVID, pues cómo se va haciendo en según qué situaciones, cómo los profesionales van dedicándose a atender pacientes COVID, y eso es otro de los puntos importantes, y sobre todo es prever hasta dónde pueda llegar esta segunda ola. Es verdad que este factor que ha cambiado la percepción de esta tercera ola, que es la aparición de la cepa británica, nos está condicionando, pero bueno, en cualquier caso nosotros tenemos que estar preparados siempre para el peor de los escenarios, porque el COVID, por desgracia, siempre ha superado cualquiera de las previsiones que establecía la Consejería, y por eso no nos fiamos de él y vamos a activar todos los recursos que sean necesarios, especialmente en las camas de cuidados intensivos. Sí, porque es cierto que en la segunda ola fue con esa elasticidad, fue, digamos, asumiendo todos los casos, las hospitalizaciones, las camas UCI, pero es verdad que en esta tercera ola está subiendo muy rápido por este factor de la cepa británica, que no sé qué datos tenéis vosotros aquí en la Comunidad de Madrid al respecto de... porque salía Simón diciendo que iba a ser una cuestión marginal. En fin, uno cuando ve los números no parece que sea tan marginal, no sabemos a lo mejor el porcentaje o qué estimaciones tenéis vosotros del impacto real que está teniendo, porque es una velocidad a la que sube que es muy elevada. Evidentemente, tenemos datos no solo de control epidemiológico, diagnósticos de determinar cómo se comporta la cepa británica. Nosotros, a raíz de conocer el primer caso que llegó a España, lo que hemos hecho es activar 4 servicios de microbiología de 4 hospitales, que son La Paz, 12 de octubre, La Princesa y Gregorio Marañón, que lo que hacen para detectar la cepa británica hay que hacer una secuenciación de los pacientes en los que tengamos la sospecha, y nosotros a partir de ahí detectamos los casos. Es un proceso largo, desde varios días, pero lo que estamos comprobando es que el porcentaje se va doblando cada semana. Tenemos variabilidad desde de algunos hospitales de un 9% hasta en atención primaria en algunas zonas hasta un 33%, y estamos diciendo de las que, porque para detectar la cepa británica solo se puede hacer a través de los pacientes que han tenido PCR, no los de antígenos, con lo cual hay que pensar que eso que detectamos en PCR, con lo cual esa estimación seguro que es superior. Lo cual les indica, y eso es la parte diagnóstica, pero es que la parte asistencial, por situaciones que estamos viviendo y por el análisis de los datos, que es fundamental en esta pandemia, desde el punto de vista epidemiológico, cuando uno ve que hay muchas familias donde todos los miembros de la familia están contagiados, eso no ha pasado ni en la primera ni en la segunda ola, porque podía haber 1 o 2 contagios, pero nunca las familias enteras, y ahora se está produciendo en muchas familias. Y eso significa que lo que nos confirmaban los epidemiólogos británicos es cierto, que es que esa transmisibilidad sube entre un 55 y un 75%, y eso es mucho. Clínicamente, la evolución clínica no es peor, pero es verdad que a más contagios, más hospitalizados, más UCIs y más fallecidos. Y ese es el gran problema que nos plantea la cepa británica. Sí, porque sumado eso también a que la mayoría de los contagios se dan en las casas, que es lo que comentabas, es verdad que en la primera y segunda ola veíamos, pues a lo mejor una familia de 5 miembros, 3 se contagiaban, 2 no, pero es que están cayendo completamente todos. Y realmente ante esta situación que es muy difícil, digamos, plantear medidas, sobre todo en el ámbito privado. Sí. Entonces, la realidad es que la Comunidad de Madrid, bueno, toda España, pero especialmente la Comunidad de Madrid, que es, digamos, el centro neurálgico por donde pasa mucha gente, los aeropuertos han sido siempre como algo en el cual parece que se nos ha olvidado. Y hemos recibido, sabiendo ya la cepa británica, en septiembre ya nos avisaron. Es cierto que parece que en noviembre y en diciembre es cuando ha tenido un gran impacto, especialmente en Reino Unido. Pero es que aquí hemos tenido, y seguimos teniendo, vuelos procedentes del Reino Unido, hemos tenido cientos, por no decir miles incluso, mensuales. ¿Por qué no se hace nada con los aeropuertos? Cuando además sabemos que países como Australia o Nueva Zelanda, Taiwán, que han controlado esta situación, lo primero que han hecho ha sido blindarse a nivel fronterizo, decir, oiga, el que quiera venir,
que pase una serie de requisitos. ¿Por qué aquí no hace eso el gobierno? Pues es algo que es inexplicable. Nosotros desde la Comunidad de Madrid lo pedimos ya desde el mes de mayo, cuando salimos ya descendíamos de manera clara con los casos en la primera ola. Nosotros, claro, la detección de dónde venían los casos vinieron de vuelos procedentes de China y de vuelos procedentes del norte de Italia. Esa fue la realidad que vivió Madrid, además de manera especialmente dura en esta pandemia. Y luego en la segunda ola, desde el mes de mayo, empezamos a pedir, por favor, control en Barajas. Hay que controlar las fronteras. Es más, el propio Fernando Simón reconoció que la segunda ola se produjo por la llegada de temporeros del norte de África a recoger fruta en Lérida, en Aragón, y a partir de ahí, como esto sigue una expansión geográfica, llegó pues a Aragón, Navarra, La Rioja, Cataluña y luego llegó a Madrid, además también con especial virulencia en los meses de verano. Por lo tanto, para controlar esta pandemia, además la experiencia internacional lo has dicho muy bien, nos dice que los países que son férreos en el control fronterizo son los que más rápido controlan la pandemia. Igual que las islas tienen más ventaja de control. ¿Por qué? Porque saben que las vías de entrada las tienen más fáciles para el control. Entonces es algo que nosotros no hemos entendido nunca, que lo hemos pedido de manera insistente, y es más, esto es una crisis sanitaria y las crisis sanitarias se controlan con medidas sanitarias. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Ahora ya no hay, la prueba diagnóstica no está en escasez, o sea, ahí puedes hacer PCRs, antígenos, exigirlas en el origen, exigirlas cuando va a embarcar, porque sería algo muy natural y sobre todo para fortalecer la seguridad de todos los países que apliquen esas medidas. Y es algo que no hemos entendido nunca. Hemos insistido con Barajas. Bueno, empezaba a pedirse PCR, pero de manera, sabemos todos que el control es mínimo. Sí, pero casos muy cercanos de gente que ha vuelto, sobre todo estas Navidades, y me ha dicho, oye, no me han pedido absolutamente nada. Nadie. Además, con lo difícil que es hacerse en algunos países las PCRs por circunstancias, ¿no? Especialmente en el Reino Unido. Y sin embargo, no hemos tenido en ningún momento la sensación de seguridad, porque mucha gente lo ha hecho porque quería volver aquí en Navidades y yo también tengo casos de familiares muy cercanos con sus dudas si las 72 horas de la PCR eran válidas, y desde que llegó al aeropuerto en Londres hasta que llegó a Madrid, nadie le pidió en ningún momento la prueba. Entonces, claro, sí es muy complicado, porque uno puede establecer sus medidas de control aquí de menor impacto social, de movilidad, pero si sigue entrando la fuente de contagios, es muy complicado contener la pandemia. Sí, quizá a lo mejor ahora cambia, porque hay países, Bélgica, por ejemplo, Reino Unido también se están planteando ya un poco cerrarse, blindarse, que es lo que ha pasado en estos países que ha tenido éxito, pero bueno, de momento aquí estamos un poco abandonados en la mano de Dios. Y respecto al tema de vacunación, en la Comunidad de Madrid hubo una noticia que generó mucha controversia, y es que la Comunidad de Madrid se había reservado dosis. Ahora algunos ya comprenden por qué. Pero si puedes explicar un poco por qué se tomó esta medida, porque ahora estamos viendo, para el que no, a lo mejor no esté muy puesto, que hay muchas comunidades que ya no tienen la dosis para aplicar la segunda dosis los que le aplicaron la primera. Entonces esto es un problema muy serio, porque tiene que pasar 21 días y si no, pues no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Bien, hay que decir en primer lugar que la vacunación de la vacuna de Pfizer, desde el punto tanto logístico como de distribución como de conservación, es una vacuna compleja. Hay que conservarla a menos 80 grados, hay que descongelarla un día antes de que se reparta. Aparte, no vienen dosis únicas, vienen viales de 5. Bueno, ahora 6 administraciones, con lo cual requiere unas agujas especiales, y luego aparte que es una vacuna que cuando se descongela solo tiene capacidad de 5 días. Y también hay que decir que si no se cumple el ciclo de la segunda dosis en 21 o como máximo 28 días, pierde eficacia la inmunidad. Con lo cual son muchos condicionantes que a veces para ponerla y administrarla hay que conocer todo eso. Entonces, nosotros lo que vimos como estrategia, aquí había dos maneras. O sea, según llegan, poder vacunar todo, que es una estrategia, pero estás muy condicionado a la recepción de las vacunas. Las vacunas se compran de manera centralizada por el Gobierno de España con muchos países de Europa. Y nosotros, y hablo con franqueza, como siempre tenemos dudas de lo que vaya a garantizar el Ministerio, y lo digo no con ánimo crítico, bueno, que también, sino por la experiencia vivida con ellos, nosotros dijimos, por si acaso, de lo que vayamos recibiendo, guardamos la segunda dosis. Tengo que decir que de las 4 veces que hemos recibido esos pedidos, o sea, nunca se han recibido en tiempo y forma como deberían recibirse. En unos con retraso en el día, en otros con retraso en cantidad. ¿Qué ha ocurrido? Que en Madrid fuimos severamente criticados por todo el mundo que no vacunábamos, porque nosotros establecimos además las prioridades que marcaba el Ministerio, que era primero residentes en residencias de tercera edad y centros de discapacidad y personal sociosanitario.
a esas personas es más complicado la administración porque hay que crear equipos para vacunarles allá donde estén. Además era en Navidades, muchos de los que íbamos a vacunar estaban en casa con familiares, pero bueno, nosotros seguimos con esta estrategia, que es una estrategia de seguridad, de planificación y de tomar las decisiones que son apropiadas para completar la vacunación, que es el objetivo, que es inmunizar al mayor número de población. ¿Qué ocurrió? Que Madrid, pues claro, conforme iba pasando el tiempo, además luego entraron también los profesionales sanitarios de primera línea y entonces nosotros fuimos cogiendo velocidad. Madrid tiene capacidad para vacunar todo lo que recibamos, en todo momento. Estamos preparando todos los escenarios de llegada masiva de vacunas, si vamos a este ritmo, que sería una pena seguir en este ritmo porque la inmunización no va a llegar a ese 70% que dice el presidente del gobierno, que hay que recibir 9.200.000 vacunas en Madrid, que es mucha cifra. Y entonces nosotros continuamos con ese proceso. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues evidentemente esta semana hemos tenido que dejar de vacunar nuevos vacunados de profesional sanitario porque nosotros tenemos que garantizar la reserva de la segunda dosis. Lo que sería dramático es haber vacunado la primera dosis y no tener la segunda dosis para haber inmunizado a esas personas. Entonces yo creo que es una cuestión de seguridad, de conocer el proceso y sobre todo del objetivo de tener el mayor número de inmunizados. Y es algo que el gobierno pues hizo un gran prix, además publicando los datos de quién vacunaba más cada día, lo cual a nosotros nos pareció algo ridículo y además va en contra del fundamento del Sistema Nacional de Salud, que es la cohesión y la coordinación del sistema, no hacer una competición entre comunidades quién vacuna más rápido. Y entonces nosotros, pues claro, con los pedidos de las dos, esta semana hemos recibido la mitad de lo que teníamos que recibir, pero es que las 2 semanas siguientes vamos a recibir menos de lo que se había comprometido el Ministerio, que eran 48.000 vacunas y creo que unas son 42.000 y otra 46.000, lo cual nos hace estar reajustando permanentemente. Insisto que no es una cuestión de capacidad, nosotros lo dijimos muy claro en el Consejo Interterritorial, ¿cuántas y cuándo? Y eso es lo que necesitamos saber. El cómo ya la Comunidad de Madrid tiene capacidad para hacerlo, pero necesitamos saber cuántas vacunas. Y además la izquierda siempre es muy crítica, como no, es que usted no tiene un plan. Claro que lo tenemos un plan, lo que no tenemos son vacunas, que es lo que nos tiene que proporcionar el gobierno. Yo reconozco que yo también lo critiqué porque desconocía esto y yo fui uno de los que dije, no me puedo creer que la Comunidad de Madrid esté con estas cifras tan ridículas de vacunación, hasta que entiendes que, claro, si tú administras la primera dosis a 1.000 personas, pero luego la segunda solo se la puedes administrar a 500, es que es un problema muy grave. No, y es un problema de planificación y sobre todo que digamos que es una falta de responsabilidad, porque claro, nosotros establecimos desde el primer momento guardar el 50%. Luego cuando vas teniendo más vacunas puedes jugar con ese margen, pero tú lo que tienes que hacer primero, dar la segunda dosis de todos los que has vacunado por primera vez y luego ir generando los nuevos vacunados según ese pool de vacunas que vayas teniendo. Y por eso, claro, nosotros estábamos un poco sorprendidos porque a veces que todo el mundo dice, no, es que Madrid no vacuna. No, Madrid claro que vacuna. Lo que pasa es que Madrid tiene que hacerlo planificado, con seguridad y con capacidad para hacerlo bien. Sí, que todo el mundo reciba las 2 dosis en su tiempo, en forma, porque si no esto... Luego, por cierto, con la polémica que se ha generado, desconozco en la Comunidad de Madrid si ha habido algún caso de personas o políticos que se han vacunado antes de tiempo, no lo sé, no desconozco. No, vamos, aquí yo hablo por el del Consejo, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos, no ha habido nadie que se haya vacunado, ni además que lo hemos hablado en algún Consejo de Gobierno y nadie se ha vacunado. Bueno, nos vacunaremos cuando nos toque como grupo, al grupo al que pertenezcamos y sobre todo cuando le termine la Dirección General de Salud Pública. En ese sentido, bueno, ha habido una polémica además que incluso ha costado. Hablando de la segunda dosis, que Chimo Puig, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, ha dicho, no, pues ahora no les ponemos la segunda dosis. Y a ver, a mí me parece muy bien que se le castigue a la persona que se ha saltado los trámites, pero es que eso es contraproducente incluso contra la población. Totalmente. O sea, yo no entiendo, esa es una medida, yo puedo entender que alguien se haya vacunado y que no le corresponda, pero como mínimo completa esa vacunación, al menos tienes un inmunizado más, independientemente de que haya sido, el castigo será el que sea, pero inmunízale. Yo creo que no tiene sentido establecer esa penalización, además sin ningún sentido. Sí, es contra toda la población en realidad, no es contra la persona. Exacto. Y también respecto a estas críticas que recibe la Comunidad de Madrid, hablaba de la vacunación, el tema del Hospital Isabel Zendal. Ahora es verdad que están más callados cuando vemos que están montando, desgraciadamente, otras comunidades autónomas que no se preparan para esta tercera ola. Estamos viendo que están montando carpas con colchones en el suelo, una situación dramática. ¿Por qué se ha criticado tanto el Hospital Zendal? O si es cierto todo lo que se ha dicho acerca de las contrataciones, respecto a cuál es la situación de los pacientes. Al principio, que a mí me hacía gracia, criticaban, es que lo han inaugurado y no hay pacientes. Hombre, si se acaba de inaugurar, no vas a inaugurar con los pacientes dentro. Pero bueno, ahora mismo el Hospital Zendal, ¿en qué posición está dentro de lo que es la Comunidad de Madrid recibiendo hospitalizados?
Bueno, pues ahora mismo es el hospital que tiene más pacientes, creo que dobla al hospital que le sigue con mayor número de pacientes. Está por encima de los 400 ingresados y ya han pasado cerca de 1.000 pacientes por él desde su creación, lo cual cumple claramente el objetivo por el que fue creado. Nosotros el Hospital Enfermería Isabel Zendal lo pensamos bien, además entendíamos que era un recurso que nos permitía ahora en esta fase de pandemia de atender pacientes COVID y permitir que el resto de hospitales lo estableciesen como derivación preferente y les permitiese a ellos continuar al máximo con su actividad no COVID. Por eso se ha creado además un hospital monográfico solo de COVID, además con formas de hospitalización muy novedosas y que están funcionando muy bien, además por los espacios que tienen, por el control de enfermería, por lo bien protocolizado que está todo. O sea, es un hospital que merece la pena verlo desde el punto de vista clínico para poder trabajar con él. Y desde luego que es un hospital que, bueno, la izquierda hizo una bandera de luchar contra él, algo que es absolutamente inexplicable, que no entiende nadie. ¿Cómo puede ser que un hospital público que atiende pacientes, que han pasado ya más de 1.000 pacientes por ahí, que ha tenido más de 1.000 profesionales que tiene, pues con una política de recursos humanos mucho más flexible? Por eso en una pandemia uno toma decisiones distintas porque la situación es distinta, no es tan complicado. Nosotros tenemos de los contratos, primero le hicimos un periodo de los voluntarios que quisiesen desarrollar su actividad que fuese, y luego de los contratos COVID que tenemos pensados para tratar pacientes COVID, pues hemos establecido un sistema para que vayan yendo los que requieran la situación asistencial. Algo tan sencillo y tan claro como eso. Entonces yo creo que la propia actividad del hospital pues lógicamente ha callado todas las críticas. Además es un hospital, insisto, con un modelo de hospitalización que en este momento es muy acertado, incluso por todo, por lo que he dicho, por el recambio del aire, por también los pacientes tienen espacio para poder moverse, o sea que es un modelo de hospitalización distinto y desde luego que nosotros estamos muy orgullosos y los madrileños lo están en general, ¿no? Puede haber alguna crítica y sobre todo que el trabajo de los profesionales sanitarios es un trabajo muy intenso, pero está teniendo sus resultados. Pero es cierto que había mucha polémica al respecto decían, como trabajos forzosos, que a la gente lo llevaban obligatoriamente, pero en realidad el sistema de contratación es el mismo, ¿no? Exacto, son contratos, o sea, nosotros establecíamos dos periodos, el de voluntarios, que es lo que desde cualquier punto del Servicio Madrileño de Salud quieran desarrollar su actividad, que fueron creo que fueron 160 primeros contratos, y luego hasta ahí, hasta los 1.000, se han ido nosotros hemos generado desde el inicio de la pandemia 11.300 contrataciones COVID. Pues nosotros lo que hacemos, si desplazamos la actividad COVID al hospital, pues desplazamos los profesionales que atienden esa actividad COVID. Es algo sencillo de entender, entendemos que es un modelo distinto, pero nosotros lo que hacemos es con clave pensando en ese entorno de pandemia para dar la mejor asistencia a estos pacientes y darle un entorno pues que permita que su evolución, pues si puede ser que sea mejor todavía, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese sentido y además un hospital muy bien visto por el resto de hospitales porque les permite esa derivación y permitir equilibrar en el caso de que uno tenga más tensión asistencial y en este sentido así vamos a seguir trabajando. Y para concluir, ¿cuáles son las previsiones que tiene la Comunidad de Madrid cuando cree que podremos no recuperar la normalidad, que todavía queda para ello, pero si estas restricciones que se han planteado ahora, bueno, que se han implementado ahora mismo en la Comunidad de Madrid, o las posibles futuras que puedan venir en próximas semanas según cómo sea la evolución, ¿cuáles son las previsiones de cara a decir vamos a empezar a reducir el número de casos, el número de hospitalizados, el número de ingresados en UCI y en definitiva el número de víctimas? Claro, siempre establecer predicciones con sí, bueno, sé que es complicado, pero es complicado y además es que... Con la cepa británica es verdad que cambia, pero... Sí, exactamente, es una variable que nos hace, sobre todo con su especial aceleración estos últimos días. Es fundamental que evaluemos cómo se va a comportar en estos próximos 5 o 6 días, porque nos dirá muy claro de cómo va a ser esa tendencia, y si se va a producir esa ralentización en el crecimiento, lo cual indicaría que las medidas van por buen camino y no hay que ser más restrictivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues claro, la clave es primero reducir los contagios, que trae todo lo siguiente, ¿no? Menos contagios, menos hospitalizados, pero ahí es difícil establecer predicciones. Es verdad que los crecimientos de las curvas no son crecimientos eternos, ¿no? Que siempre tienen su momento que hacen esa inflexión. Esperemos que llegue lo antes posible, que es lo que deseamos todos, y sobre todo pues que
también es necesario avanzar en la vacunación, en tenerlos inmunizados, porque al fin y al cabo, entre la inmunidad natural que hay en nuestra región, más los que vayamos avanzando en los vacunados, lógicamente en algún momento pues tendremos que conseguir ese horizonte de descenso y sobre todo de mayor control de la pandemia, ¿no? Puesto que por ahora solo hemos tenido la inmunización natural de los que han pasado la enfermedad, pero ahora tenemos esa oportunidad. Yo creo que ahí va a ser importante también lo que vaya a condicionar después de que venzamos esta tercera ola y desciendan, es el futuro, ese es el horizonte de vacunación que va a condicionar mucho. Si viene una cuarta. Pues exactamente, si viene una cuarta, que aquí, por desgracia, hay que estar preparado para todo, ¿no? Eso es algo que, bueno, nos ha tocado convivir con esta pandemia y que estar preparados siempre para dar esa respuesta. Una buena noticia para acabar, que Israel por fin, porque es verdad que estaban vacunando, pero todavía no se veía el número de casos, ya empieza a descender. Sí. Y bueno, el Reino Unido también, pero claro, se han tirado un mes en un lockdown severo. Sí. Esperemos que nosotros no tengamos que recurrir a ello, porque Sí. económicamente sería un golpe muy duro. Sí, exacto. Israel creo que ha sido con 2 millones de vacunados, ¿no? Que detecta Sí, ya tiene una el 20 disminución y pico % de primera dosis al menos, de segunda ya estaban en torno al 9%. al 9%, y decía que habían disminuido los contagios cerca de un 50%, Sí, lo cual son es buenas lógico. noticias. Si uno inmuniza a su población, pues eso tiene que descender. Esperemos que lleguen vacunas pronto y que sobre todo también con las medidas de ahora y sobre todo también con, si apelamos a esa responsabilidad individual que siempre ayuda, pues yo creo que todo llegará antes. Sobre todo eso, que la gente tenga en cuenta que en las casas, en los domicilios donde se da el alto porcentaje de casos. Entonces, bueno, pues un poco también de responsabilidad individual en este momento. Pues muchísimas gracias, don Enrique. Muchas ha sido gracias. un placer. Claro, y te diría, espero no volver a verte, porque eso sería que estamos en una cuarta ola. Sí, ojalá sea así. O verte en otra situación, otra que no sea así, circunstancia, en otras que hablemos circunstancias. de otro horizonte. Exacto. Eso es, muy Pues muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti. Pues esto fue lo que nos dijo don Enrique. Estuvimos con él ya cuando estábamos atravesando la segunda ola, la tercera. Esperemos no tener que visitarlo, porque significaría que estamos en una cuarta. Entonces yo espero de verdad y deseo que no lleguemos a eso, que las vacunas empiecen a aumentar lo que es el número de dosis, que se pueda ir vacunando más rápido. Y luego también pues que la vacuna de Oxford, cuando vea la luz, que es más fácil de administrar, más fácil también de distribuir, pues nos ayude a amortiguar, si es que vemos una cuarta ola, que no sea con la fuerza y la virulencia que estamos teniendo ahora. Vienen semanas muy complicadas. Yo no soy alarmista. Yo creo que ustedes, bueno, ya lo saben, no es que me guste alarmar a la población y que vamos a morir todos. Desde el principio he mantenido siempre el mismo discurso. Esto no es un problema de mortalidad, es un problema de colapso de los hospitales. Vamos a ver si entre todos intentamos colaborar, porque como les comentaba y como comentaba don Enrique, es cierto que el número de casos generalmente se da en el ámbito privado. Y ahí es muy difícil, ¿no? Eso ya depende un poco de lo que nosotros hagamos y sobre todo del sentido común que apliquemos. Así que, ya saben, semanas duras, tampoco se dejen llevar por el caos. Yo recomiendo que no vean la televisión, pueden ustedes consultar los boletines, que es lo que yo hago. Yo no veo la televisión, de hecho, cuando estuve estas Navidades en Valencia, en casa, esto es una anécdota final para concluir, estaba con mi madre y mi madre sí que ve la televisión, y una mala costumbre que tiene. Y yo me quedé, dije, mamá, ¿esto es así todos los días en televisión? ¿Es esto lo que consumes? Claro, sí. Me dijo, sí, y hoy no es especialmente caótico. Digo, madre mía, la gente va a acabar mal de la cabeza. O sea, este va a ser otro problema al que nos vamos a enfrentar. Los efectos que va a tener a nivel mental esto que estamos viviendo, que no es cosa menor, ¿eh? Entonces yo les recomiendo, no vean la televisión, el boletín lo pueden consultar, van viendo ustedes la evolución diaria, pero también hay que ser realistas y que vienen semanas complicadas, hay que cuidarse y, sobre todo, hay que tener cierto sentido común. Vamos a ver si así, de esa forma, podemos conseguir que esta tercera ola no se lleve tantas vidas como desgraciadamente parece que va a ocurrir, sobre todo en aquellas comunidades autónomas cuyos hospitales no están preparados para recibir lo que se nos avecina. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.